yo no podría empezar a contar lo que vamos a hacer si no me refiero un poco a la historia de cómo esto se forjó. Porque al hecho de la capacidad negociadora, la movilidad de los cartagineses, yo también debería, y estoy obligado a reconocer el liderazgo de las autoridades murcianas, porque esto se gestó de la manera que uno menos espera. Normalmente, cuando uno tiene una idea y se lo plantea a un político, dice, qué interesante, sí, sí, lo vamos a hacer. Y eso significa, lo más probable es que no lo hagamos nunca, ¿no? Y siempre después de una muy buena presentación y bien estructurada. Bueno, esto empezó de la manera más insólita. Estábamos con Joaquín en un taxi en Shanghái, yendo a una presentación, queríamos presentar a la región de Murcia en la principal feria mundial de importaciones, del principal mercado del mundo, y en el taxi le digo a Joaquín, mira, tenemos esta idea que no es nuestra área, nuestro core business, porque nosotros estamos mucho en comercio electrónico, pero la diplomacia comercial es un eje fundamental del desarrollo de los territorios. Y estamos buscando hace mucho tiempo un territorio que le interese llevar adelante esta iniciativa, y la verdad que no hemos tenido mucho éxito. Él me escuchó, me dijo así, y se quedó mirando por la ventana. Yo dije, otro más que esto no va a ningún lado. La sorpresa fue que llegué a Ginebra y lo primero que tenía era un mensaje de Joaquín tratando de impulsar el evento, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias Joaquín. No sé si fue porque Antonio Castillo te dejó loco, porque también tengo que reconocer que el liderazgo en Murcia no solo es de sus políticos, sino de sus políticos gremiales empresarios, ¿no? Y lo que Antonio Castillo ha hecho durante 20 años apoyando a la Federación Mundial y acercándonos a todas las administraciones que han estado en el gobierno murciano no tiene nombre, así que también un agradecimiento para él. Pero bueno, yendo al tema de la reunión, la diplomacia comercial hoy en día es un eje fundamental del desarrollo económico de los territorios, como decía. Es algo que normalmente a nivel local no se percibe. ¿Por qué? Porque el sector empresarial, salvo cuando está afectado, no lo ve como una realidad que le toca. Son los gobiernos nacionales que van, lo negocian en los foros, en la OMC, donde fuera, y bueno, después se enteran de una parte y de otra parte no. Y en realidad, nosotros creemos, y lo compartimos con Joaquín, el territorio es el más afectado y el que más puede aportar en ese camino. Primero porque, bueno, lo que se decida en los foros internacionales los afecta directamente su gestión diaria y su oportunidad de conseguir negocios. Y además, el territorio es aquel que puede medir de manera inmediata el impacto de esas políticas. Transformar ese impacto en una posición, en un análisis de gobierno y transferírselo al gobierno central para que pueda tomar las medidas necesarias o los ajustes que se necesitan para que el impacto lleve la dirección que se pretende. Muchas veces no se hace, diría que no es un tema solamente de España, en todo el mundo los gobiernos centrales actúan en materia de política de exportaciones, de negociaciones diplomáticas, independientemente de la posición de las regiones o de las ciudades. Es cierto que las ciudades normalmente tienen un contexto atomizado de producción, con lo cual les es muy difícil llevar adelante una voz sectorial. De repente tal vez Murcia podría hacerlo en el sector frutícola, porque bueno, tiene una posición casi dominante en el mercado en eso, pero eso los aleja aún más de las negociaciones internacionales. Y convengamos que hoy el éxito del comercio internacional y de la promoción pasa por los acuerdos comerciales que los países tengan entre sí. Porque paradójicamente, con lo que se sabe, los acuerdos globales, llámese de la OMC, de donde fuera, vienen trabados hace décadas. Tienen avances, sí, escucharán a la directora de la OMC hablando de los grandes resultados que tuvo la cumbre ministerial de abril, mayo. Pero la realidad es que los avances son muy, muy lentos. Pero los acuerdos regionales han avanzado de una manera exponencial. Con lo cual hoy yo podría decir que la mayoría de los países logran exportar aquellos mercados donde tienen acuerdos comerciales regionales. Por ejemplo, voy a decir el caso de Argentina, que ya por el acento se dieron cuenta de dónde vengo. El 91% de la composición de las exportaciones argentinas va directamente a mercados donde hay acuerdos comerciales regionales. Y por afuera de ese abanico no se logra vender nada, porque no dan los costos, porque hay trabas arancelarias, para lo que fuera. Entonces, la diplomacia comercial tiene un impacto territorial terrible. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado,
los gobiernos regionales en materia de diplomacia comercial, no necesariamente de negociación de acuerdos, pero sí en función de llevar la imagen del territorio a nivel internacional, tiene un rol importantísimo. Por eso el trabajo que hace el Info, que hace cualquier agencia de características similares alrededor del mundo, tiene un impacto en el día a día de las compañías increíble. Entonces, la idea de este evento, que como todo necesita evolucionar, por eso es muy importante que estamos en el segundo evento, y seguramente el tercero y el cuarto y el quinto serán mejores, necesita ir adaptándose a lo que vamos descubriendo que es la verdadera necesidad del negociador de la diplomacia comercial a nivel regional. Por eso es que lo hemos diagramado digamos, en distintos formatos que coinciden en una misma plataforma. El sector empresario, que puede recibir información actualizada, el sector internacional y nacional, que puede discutir con autoridades regionales y locales de distintas partes del mundo acerca de cómo impacta lo que nosotros hacemos en vuestra economía, y después el tratar de vincular o relacionar en las entidades que participan entre sí. O sea, ya que estamos hablando de un acuerdo de diplomacia comercial, por lo menos ya que aprovechemos el viaje y hagamos un poquito de eso. Entonces, la idea es generar un montón de actividades paralelas para que las entidades que van participando del evento se lleven algo del encuentro, ¿no? Obviamente, como decía, eso no es fácil y necesita una evolución. En el primer viaje tuvimos, en la primera feria creo que tuvimos participantes tranquilamente de 20 países, 30, fue de todas las regiones del mundo, había de Asia, había del Golfo Pérsico, había de América, había de Europa, había de África. Este año lo hemos orientado más al tema iberoamericano, porque bueno, estamos en un contexto que la Unión Europea y Bruselas está trabajando en tratar de darle impulso al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Recordemos que Bolsonaro estaba bastante en contra, Lula lo está a favor, con lo cual puede haber, independientemente de lo político, ¿no? de lo político partidario, ahí puede haber un impulso, una energía que relance el acuerdo, y para la Unión Europea y para América Latina es un acuerdo muy, muy importante, porque son completamente complementarios. Si bien hay algunos problemas en el tema agrícola, pero eso también se va a arreglar. Entonces quisimos, un día discutiendo con Joaquín, orientarlo un poco a eso, porque vimos que era la gran necesidad. Y como cada uno de los foros puede tener una temática sobre la cual moverse, este año se dirigió para ese lado. Y la otra cosa importante que quería destacar es que durante todo el año, el foro del año pasado estuvimos discutiendo de la importancia política de lo que estábamos creando. Es un marco de colaboración y de interacción que hoy no existe a nivel de ciudades y regiones. Existe en otros contextos, pero no en este, ¿no? Entonces nos pareció importante y mucho a pedido de las organizaciones que habían participado en generar una base, un discurso político que le diera sustentabilidad ideológica, y cuando hablo de ideológica no hablo de política partidaria, hablo de ideología, de concepto del porqué del comercio, del porqué de la diplomacia comercial, el porqué de colaborar entre países. Entonces se trabajó durante un año en una declaración que pudiesen firmar los participantes en la primera noche, y digo en la primera y no en la última porque queremos que sea el espíritu de la evolución de la reunión, que va a ser la Declaración de Cartagena. Y en ese sentido, tengo un fanático de Cartagena aquí al lado, con lo cual yo me siento más que contento de poder decirlo, porque si no, no me lo perdonaría. La marca, la esencia de este acuerdo, de esta declaración, es Cartagena, una ciudad, como ya bien decía Joaquín, históricamente comprometida con el comercio, de los fenicios, los romanos y lo que fuese, ¿no? Así que vamos a trabajar durante 2 días en ese espíritu, tratando de encontrar soluciones a elementos de discusión común que podamos tener en materia de diplomacia comercial, en la construcción de lazos que nos permitan ir hacia adelante y seguir construyendo esta plataforma que seguramente durará muchos años cuando nosotros ya no estemos más dirigiendo esto, y bueno, y esperando que todos los participantes puedan no solo aprovecharlo técnicamente, sino disfrutar de esta maravillosa ciudad y esta excelente región. Así que muchísimas gracias, y muchas gracias
a la consejera representante del... Ah, no, sí, es verdad. Concejal. Ya te habías equivocado vos cuando empezamos. por estar presente y acompañarnos en este evento.